quiero que un límite a la violencia quede establecido desde el principio. Hoy asume un diputado que me ha dicho gorda hija de puta incogible más de 10 oportunidades, entre muchas otras cosas. Bienvenidos a la legislatura. Miren, esto no es Twitter. Yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política. Quiero pedir disculpas a Ofelia, a la diputada Fernández y a todos los que se han sentido ofendidos por esos dichos. Mil disculpas. Es verdad que Milei en los últimos tiempos se ha cuidado. Creo que en el debate de TN alguien lo asesoró y le dijo, mirá, no podés decirle zurda de mierda y todas las cosas que decís. Pero las redes siguen con un nivel de agresión total y también algunas en la calle, y aprovecho este espacio para solidarizarme con Ofelia Fernández, que fue también agredida por seguidores de Milei. Una de las cosas que nosotros vamos a plantear es poner todas estas cuestiones, ¿sí?, en términos morales. Entonces, y vamos a dejar expuesto a todos quienes son o no los inmorales en función del daño que le causan a la sociedad. Muy bien, ahí teníamos el informe y vamos a sumar a la mesa. Le damos la bienvenida a Ezequiel Adamowski, quien es historiador, escritor, investigador del CONICET también. Gracias por estar acá hoy. Estábamos viendo que trajiste tu nuevo libro, Historia de la Argentina, biografía de un país desde la conquista española hasta nuestros días. Ahí lo estamos viendo en pantalla, recién salidito del horno ese. Salió hace poquito, sí, ya por la segunda edición, por suerte. Bien. Y es muy bueno. Contento. Es muy, muy bueno. Muchas gracias. Es muy bueno, lo leí hace meses, lo recibí hace meses. Es excelente. Bien. Bueno, Ezequiel, estábamos ahí escuchando una suerte de resumen, pero es más o menos lo que hemos visto durante toda la campaña, ¿no? Esto de que de repente escuchamos otra vez decir zurdos todo el tiempo comentarios no solamente muy despectivos, sino también cargados de violencia, quienes tienen tomadas diferentes posiciones, ¿no?, frente a la vida, frente a la política y demás. Muchos nos alarmamos por esto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de libertarios que avanzan, estas figuras nuevas que aparecen, que en realidad me parece que vienen a replicar algo que ya conocemos bastante en Argentina. Sí, es un fenómeno con algunos rasgos nuevos Sí. y por otro lado otros más conocidos. Y es interesante que hay toda una discusión acerca de cómo nombrarlos, ¿no? Sí, claro. Se autodefinen Fascismo, como liberales. libertarios, ¿cómo los nombramos? Son parte de una familia de movimientos que hay, los hay en Argentina, pero también los hemos visto en Brasil con Bolsonaro, con Trump en Estados Unidos, Vox en España, en otros países europeos es lo mismo. Son movimientos que a la vez son ultraliberales, son liberales en lo filosófico y en lo económico, y al mismo tiempo muy autoritarios, ¿no? Entonces surge esta discusión acerca de si nombrarlos, aceptarlos como liberales, aceptar esa etiqueta para nombrarlos, porque se presuponía que el liberalismo en todo caso hacía de la libertad un emblema importante, o nombrarlos como fascistas, Sí. porque efectivamente tienen tendencias autoritarias muy visibles. En el caso de Argentina lo hemos visto con Milei en los últimos tiempos, tiene grandes dificultades para decir si apoya la democracia como sistema de gobierno, tiene actitudes muy agresivas respecto a los adversarios políticos, Sí. llevó una candidata que glorifica la última dictadura militar. En su cierre, en su acto de campaña, se cantaba contra los negros contra los zurdos, Sí. y uno de los miembros destacados de su partido incluso llamó a formar milicias armadas, ¿no? Por Ahora, todo esto, algunos dicen que correspondería considerarlos fascistas, ¿no? Pero Sí. digamos, de liberales no tienen nada. Si pensamos en la tradición del liberalismo, ¿Qué es el liberal? ¿qué ¿Qué es el tienen de liberal? Vamos ahí. liberales? Claro. El liberal respeta la democracia, trata de integrarse dentro de la democracia. ¿Qué tendrían de liberales? Es interesante porque la verdad es que el núcleo de su doctrina es liberal. Yo coincido con que se presenten como liberales porque hacen del individuo el centro de su doctrina, los derechos individuales y la autonomía individual como el punto central de Pero su están en contra del aborto. concepción. Están en contra del aborto, son conservadores en todo lo que es cultural. ¿Se están puede en ser contra de las liberal y disidencias. conservador al mismo tiempo? Sí, absolutamente. Sí, ¿Cómo ¿Puede sería? querer quemar el Banco Central? a veces hay una especie de visión acerca de la historia del liberalismo que lo imagina como una corriente que siempre ha sido progresista Sí. y siempre ha sido democrática, y algunas de sus vertientes lo han sido, pero otras no. Hay un liberalismo conservador que tiene una tradición muy importante y ciertamente hay un liberalismo que ha sido muy autoritario, ¿no?
hay una de las figuras señeras de la filosofía liberal, de los liberales actuales, que Friedrich Hayek apoyó muy efusivamente a Pinochet mientras estaba sometiendo a terror a la población chilena, ¿no? Para él no había ninguna contradicción entre ser liberal La y dictadura- ser un Para dictador, comprender ¿no? es una filosofía basada en la libertad individual de determinados individuos que son superiores. No es la libertad individual de todas las personas. Por otra parte, la dictadura Porque ellos hablan de superioridad contó con muchos estética, liberales. de superioridad moral. Sí. Es por un lado una filosofía que apunta a la libertad individual, pero el rasgo distintivo de este liberalismo libertario es que se vuelve con mucha agresividad contra cualquier elemento que ellos perciben que pueda coartar esa libertad individual, y esto incluye el Estado, por supuesto, la política y cualquier expresión de derechos colectivos. Por eso son tan furiosamente antifeministas, anti-minorías sexuales. Cualquier expresión de reclamo, de reivindicación o de concesión de derechos de tipo colectivo, es decir, que sean derechos que no sean ganados por un individuo por su propio supuesto mérito, es algo que lo perciben como una amenaza a esa Una libertad afrenta contra su individual propia libertad. y convocan entonces a un ataque Ahora, vos fíjate que en regla contra todas ellos. las dictaduras, Pinochet, Videla y compañía, contaron con un elenco o de economistas liberales o en otros sectores del gobierno, siempre fueron apoyados por los liberales. Por lo tanto, el liberal latinoamericano tiene un tufillo, quizás no llamarle fascista por lo que vos pensás exactamente, ¿no? Pero tiene un tufillo profundamente antidemocrático, es utilizar la democracia para desde adentro destruirla. Proponer quemar el Banco Central, como propuso Milei, no parece una consigna liberal. Digo, tenés a Mario Vargas Llosa, con quien yo no estoy nada de acuerdo en lo que dice, pero no podés comparar nunca a Mario Vargas Llosa con Milei. ¿Qué pensás? Bueno, sin embargo, Mario Vargas Llosa acaba de llamar a votar a Kast en Chile, que es un Sí. candidato realmente Sí. autoritario con todas las Pero no letras. diría las cosas que dice Milei, nunca. Probablemente Bueno, no. una cuestión de probablemente forma no. más que de fondo, Claro, me parece. es- Probablemente. Sí. Lo que señalás es cierto en el sentido que en Argentina lo hemos visto muy claramente y es un rasgo común de todas las periferias, que los liberalismos periféricos han tendido a apoyar dictaduras en muchas oportunidades, pero no diría que eso es algo de lo que se salvan tampoco los liberalismos de países centrales, ¿no? Hasta el siglo XIX los liberales eran enemigos de la democracia. Democracia para ellos era un escenario negativo, un escenario temido. Más bien apostaban a otro tipo de sistemas políticos, monarquías constitucionales o a sistemas censitarios, ¿no? Con voto restringido. Recién se reconciliaron con la democracia cuando surgió esta especie de oxímoron, que para el siglo XIX era algo muy raro, que es la expresión democracia liberal, ¿no? En el siglo XIX se era democrático o se era liberal, no había la posibilidad de ambas cosas. La tradición republicana europea era más bien contraria, eran enemigos del liberalismo. La reconciliación del liberalismo con la democracia se dio a partir del surgimiento de esa fórmula, democracia liberal, que son las democracias que tenemos, democracias muy restringidas, ¿no? Democracias en las cuales se nos permite votar a algunos funcionarios con algunas atribuciones más bien limitadas y toda otra serie de atribuciones permanecen en el sector privado, en el mercado, manejadas por quien tiene el poder económico y sustraídas a la democracia, al poder político, al Estado. ¿Dónde está la raíz? Me parece que vos estudiaste mucho este tema. Digo, la raíz histórica para comprender por qué logran cosechar tantos votos con este discurso, ¿no? Con el odio al negro, con la negación de los pueblos originarios, con esta violencia que va hacia grupos que históricamente, digamos, han sido receptores de ese tipo de violencia. A mí me parece que estamos en un momento en el cual se alcanzó un límite con el tipo de políticas progresistas que tuvimos en la región, en América Ajá. Latina, también en otros escenarios y por supuesto en Argentina. En ese escenario de no avance o de falta de avance en esas agendas, donde queda desdibujado un escenario futuro de mayores avances y de mayor bienestar, me parece que hay mucha gente que dirige la frustración por la incapacidad del sistema político de proveer a respuestas a las necesidades comunes, dirige esa frustración hacia los políticos, ¿no? En ese escenario, los políticos aparecen como culpables de la impotencia de la política, ¿no? Y frente a la ausencia de un escenario colectivo que sea deseable, ¿no? Sí. Que invite al entusiasmo, a caminar colectivamente hacia un cambio en sentido progresivo,
lo que queda a recambio es el proyecto individual, el proyecto personal como único horizonte posible, ¿no? Cada cual replegado en su propia actividad, y para ese tipo de visión, cualquier intervención de la política o de lo colectivo es un riesgo, es un peligro, es algo que conviene más bien quitar de en medio, ¿no? O sea, una suerte de fracaso de la política, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Y me parece que sí, porque estamos, como decía, no solo en Argentina, digo, esto es algo mundial, global, sí. en democracias muy limitadas, ¿no? Sí. Tenemos democracias que no dan respuesta a las necesidades de las mayorías, en un mundo en el cual, no solo en América Latina, sino en el mundo entero, marchamos cada vez más hacia una mayor concentración del ingreso, una profundización de las desigualdades, menores derechos colectivos, digamos, estamos ante un empeoramiento de la situación social en muchos sitios, y en ese escenario entonces esa frustración se vuelca contra el digamos que prenden las clases populares. Me quedo pensando, porque digo fracaso de la política, y en realidad, no, a ver, hay un tipo de política que se impone. Los que están fracasando son los movimientos más populares o los que tienen que bregar justamente por un mundo un poco más equitativo. Me quedé pensando en eso porque también hay un discurso, ¿no?, de la antipolítica, o tenemos líderes que se presentan como si los liberales no hicieran política, hicieran otra cosa. Claro. Sí, en ¿no? realidad es el triunfo de otro tipo de política. Y hacen una política pateando la pelota afuera, porque vos decís, bueno, es la frustración de la respuesta que no puede dar la política. ¿Y qué hace el político liberal? Dice, la culpa es del otro. Es del pobre, es del negro, es del que tiene un plan, es del que no trabajó lo suficiente. Entonces te busca un enemigo afuera y te invita a votarlo dentro de un sistema político y haciendo política, claramente. Claro. Ahora, el fenómeno es mundial. Digo, yo pienso en Vox, por ejemplo, en España, pienso en lo que acaba de ocurrir en Chile. Es decir, la ultraderecha avanza por motivos bastante complejos. Ahora, vos dijiste una palabra que me pareció interesante, el tema de la impotencia de la política para solucionar algunos problemas, porque fíjate vos que tienen una base popular generalmente. Por ejemplo, el Vox en España tiene una base popular. Absolutamente. Corregime si me equivoco. Tiene una base popular. ¿Cómo es posible que un discurso que por momentos es totalmente irracional pueda arraigar en vastos sectores sociales? Bueno, esa es la gran pregunta. Déjame que le añada a esto Chile, que le añada Argentina también, ¿no? Claro. Porque como el gran triunfo de la derecha, que los sectores populares que deberían saber que van a ser las víctimas de ese tipo de políticas, terminan acompañándolos en las urnas. Lo que pasa es que eso requiere que los sectores populares tengan o puedan aferrarse a una visión de lo colectivo. Ajá. En ausencia de eso, como sucede con cualquier sector, sectores medios, sectores altos, la única alternativa a mano es el proyecto individual, ¿no? Entonces allí es donde también esto está registrado, lo registran los colegas académicos, sociólogos que se dedican a esto. Por ejemplo, el odio que genera entre clases populares en nuestro país, bueno, tener un vecino que tiene un derecho más, que a lo mejor consiguió una asignación universal que otra familia no tiene, o que tiene un acceso a un trabajo en el sector público que la otra persona no tiene, o que tiene sencillamente un salario en blanco, un salario registrado, digamos, ahí ese tipo de diferencias se vuelven odiosas en un escenario en el cual no hay un proyecto colectivo que permita entonces concebirse como un nosotros popular, ¿no? Bueno, eso es lo que está bastante erosionado. Por suerte nuestro país tiene reservas importantes de identidades colectivas, identidades populares con diversos signos políticos, ¿no? Tiene reservas importantes, pero en los últimos años ha avanzado bastante esta visión. Si uno ve en el mediano plazo cómo ha cambiado la política argentina, hace unos poquitos años no teníamos expresiones de extrema derecha abiertas, ¿no? Incluso no había, hasta 2015, no había expresiones políticas abiertamente de derecha jugando en las elecciones. Recordarán ustedes que el PRO Macri se presentó en 2015 como si fuese una fuerza progresista. Incluso Durán Barba decía que Macri era de izquierda, ¿no? Que era socialista. Camuflando ese proyecto que por supuesto no era progresista, pero se sentían en la obligación de presentarse como si fuesen progresistas, ¿no? Hoy ese escenario cambió y bueno, tanto el PRO como estos grupos libertarios se presentan ya abiertamente. ¿Cómo lo pondrías, cómo catalogarías, como fuerza de derecha? vamos cerrando con esta, al macrismo, al pueblo Patricia Bullrich, por ejemplo, ¿no? Que también se ponen muchas etiquetas. Digo, ¿dónde encaja? Bueno, creo que ideológicamente pertenece a la familia del liberalismo. En el caso de Bullrich y del propio Macri, con una cercanía
con estas visiones más extremas, bueno, que ellos mismos han manifestado con esa sintonía que han tenido en los últimos tiempos con Milei. con figuras como Milei, que aparte es recíproco, es mutuo, ¿no? Así que los ubicaría como parte, por supuesto, con sus matices y distinciones, pero como parte de una misma familia de liberalismo, más bien de derecha, ¿no? Ezequiel, gracias por estar aquí. Recordamos entonces que acaba de sacar este libro, Historia de la Argentina, que le vamos a recomendar y lo estamos viendo nuevamente en la pantalla. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. Vamos a...